Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a la fotógrafa Paula Anta. Hola Paula, bienvenida. Hola Paula. Hola chicas, que es un placer estar aquí. Tener a Paula. Porque nos ha costado cerrar una fecha entre una agenda y otra. Una mujer tan viajera, tan ocupada, sí. Y luego nosotras también con estas agendas complicadas que tenemos. Con nuestras vidas ocupadas también. Sí. Como suele decir, el trabajo normal y luego el que nos viene. Y los colindantes. Pero bueno, lo hemos conseguido. Tenemos aquí a Paula, que es una maravilla. Y además hoy a mí me hace especial ilusión porque, bueno, yo a Paula la conocí, que ella igual ni se acuerda, porque claro, en los encuentros de Gijón, en la exposición arriba en la Laboral, y a mí ya me impactó ese tamaño de las imágenes, lo que ella contaba, o sea, me quedé fascinada. Encima coincidimos con Ana Palacios, o sea, ¿quién me iba a decir a mí en aquel momento de alumna? Estaba medio podcast. Estaba medio podcast, efectivamente, pero bueno, vamos a ir al lío. Bueno, vale. Pues Paula es nacida en Madrid en el año 1977, estudió Bellas Artes. Su obra ha estado expuesta en Washington, Egipto, Senegal, Suecia, Chile, Alemania, Uruguay, Francia, Italia, también en España, en espacios como Tabacalera, Matadero, el Real Jardín Botánico, en el Centro Niemeyer, en la Laboral de Gijón, como comentaba. Ha sido ganadora del premio Citoler, el de fotografía contemporánea de Mallorca. Ella también ha sido una becada por la beca de Roma, que ella contará por qué marca un antes y un después. Además, ahora también off the record, como yo también he tenido de profesora, pues también sé que fue... Inma Barrio sabe cositas, porque como ha tenido clase con Paula... Está sobreinformada ya. Sí. Así que nada, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de tu trabajo, porque es más interesante que lo cuentes tú, porque eres artista o eres fotógrafa. ¿Cómo una persona que estudia Bellas Artes acaba decantándose por la fotografía? Bueno, yo me considero, primero no me gusta estar diferenciando mucho todas estas cosas, ¿no? Sí. La verdad, siempre hay como que estar encasillando y siempre esas casillas dejan siempre cosas fuera, pero siempre me considero más en el ámbito del arte. Lo que pasa que luego, pues si técnicamente desarrollo la fotografía, la naturaleza fotográfica, que para mí siempre ha sido muy misteriosa, pero también lo combino con la escultura, la instalación. Yo hice en realidad, de hecho, la especialidad de dibujo. Y bueno, un poco también lo que a mí, por otra parte, de disciplina me ha venido siempre ha sido de la música, ¿no? Porque estudié la carrera de piano, que fue mucho más larga que Bellas Artes. Ahí donde la veis, Paula tiene el título de piano. O sea que cuidadín, ¿eh? Yo te admiro, Paula, porque ya le he dicho antes off the record que yo aguanté 2 años, no tuve paciencia. Y Paula se sacó el título de piano, así que qué envidia, Paula, de verdad. 10 años y 5 de violín. Que hice también. ¡Ostras! Pues no sé todavía, o sea, yo tenía una amiga que cuando yo hacía piano ella estaba en violín, aparte que violín sí que tienes que tener, como digo yo, una paciencia infinita porque los primeros años de violín, o sea, en piano te los pasas haciendo escalas, pero los primeros años de violín son insoportables porque son son así, ¿eh? Sí, mi cuñado tocó el trombón de varas. No sabes lo que era. Era más grande que... Estudió solfeo, es músico. Bueno, de hecho, mira, ha sacado un disco este año, su primer disco de electrónica. Pues le pasó que a la hora de elegir el instrumento, el trombón de varas, o sea, un retaquito de 9 años con un cacharro que le sobresalía. Y tengo el recuerdo de Navidades de ensayar él, pues para este típico villancicos y tal, y apoyar la parte de atrás encima de la cama, porque claro, no podía él soportarlo del peso. Y tú sabes lo que es el jingle bell, pues eso, tic, con el trombón. O sea que sí, sé lo que es. Sí, la verdad es que la vida del músico tienes que tener mucha vocación y mucha paciencia, como digo yo. Así que, pero Paula superó todo eso y encima hizo 5 años de violín. Madre mía, Paula. Sí. Mi madre es que ha sido profesora de música, ha escrito muchos libros de música y yo nací, fijaros, yo nací cuando mi madre estaba tocando el piano, estaba tocando Bach
Y ahí estaba yo en primera línea, o sea, estaba el piano, yo pegada al piano, mi madre. Sí. Y hubo un momento que dije, ya hasta que como repitas otra vez este trozo, me voy de aquí. Pues yo nací mientras mi madre se estaba tomando una Coca-Cola. O sea, sí, pues mi madre subiendo al autobús. Madre mía, vaya arranque que estamos teniendo. Parece que estamos de terapia. Hola, me llamo Ima. Y... Pues mi madre subía al autobús de, bueno, uno que iba para Bilbao, que venía de Larrabechu, a hacerse una revisión. Sí. Y rompió aguas en el autobús. Y había final también del Athletic. Mi padre me conoció el día siguiente, he de decir. Porque el Athletic era más importante que todo eso. Es que esto lo estamos grabando en abril y digo porque esto se va a emitir, pues, no sé, octubre, noviembre, por ahí. Y el Athletic acaba de ganar la Copa del Rey. Estamos en plena efervescencia y estamos saturadísimas. Bueno, de hecho, hoy sacan la gabarra. Hoy sacan la gabarra y a mí me han dado un fin de semana horrible porque yo soy periodista de deportes y hasta aquí voy a hablar, porque no quiero decir nada más de ese trauma que llevo encima. Estábamos aquí están saliendo muchas cosas aquí, ¿eh? Están saliendo muchas cosas personales. Parece una terapia. En algún momento hablaremos de fotografía, ¿no? Sí. Vamos a ver, la gente que no se espante que vamos a hablar de fotografía, ¿eh? Esto era un calentamiento. Esto era el ensayo. Mira, voy a hilar con la fotografía. Venga, dale. Voy a reconducir esto, ¿eh? Digo, venimos del piano y del violín, que la música también es una de las fuentes de la que tú bebes, y me estaba dando cuenta ahora cuando te decía que tenías esa paciencia y esa sensibilidad por la música, que yo tenía así en la cabeza tus fotografías, y sí que es verdad que tus fotografías transmiten también como mucha calma, mucha serenidad. Son fotografías en las que yo, por ejemplo, a mí me da la sensación de estar escuchando el silencio. No sé si me entendéis un poco lo que quiero decir. Son fotografías, además, que te invitan a mirarlas de una manera muy pausada. O sea, no son fotografías para ir pasando así una detrás de otra, sino para meterte en la fotografía, porque son fotografías que tú también vas construyendo como espectador, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? O sea, tenía en la cabeza, por ejemplo, las fotografías de este trabajo que tengo yo, tuyo, que es el Jamekai, que lo he dicho bien, y estas fotografías de estos hitos, que son como construcciones a base de, pues, ramas, objetos, redes, que tú las miras al principio porque no sabes muy bien lo que son, y luego piensas, dices, bueno, pues es como una cosa escultórica abstracta, pero a veces en algunas de ellas te da la sensación de que estás viendo figuras concretas, ¿no? Que igual son imaginaciones tuyas. Tú buscas también un poco eso, ¿no, Paula? Sí, de hecho, yo cuando, o sea, combino la intervención y la fotografía, normalmente, no siempre, pero normalmente mi trabajo. Y cuando intervengo, cuando instalo en el paisaje o incluso elementos más, o sea, por ejemplo en esa serie, en Jamekai, que ya son auténticas esculturas, porque en esa serie la mitad de las estructuras están documentadas, las que me encontré en la playa, pero la otra mitad las he construido yo y están mezcladas sin decir muy bien cuáles son las mías y cuáles son las de ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre dejar una duda cuando se observa una de mis imágenes de si eso que tienes delante puede ser real o no. O sea, dejar ese margen un poco a la imaginación también de ver algo que tiene alguna extrañeza, pero también podría ser real. Y entonces eso deriva como a dos maneras de entender lo que nos rodea, ¿no? Por una parte, activa la imaginación, porque ves algo extraño y imaginas cosas, que creo que es una de las capacidades que tiene el ser humano más importantes, porque la imaginación es parte del intelecto, no la tienen los animales, ¿no? La tenemos los seres humanos, y además nos lleva a lugares increíbles. Y por otra parte también es un ejercicio de observación de la realidad, o sea, nos enseña o nos hace tomar conciencia de que la realidad también tiene cosas muy surrealistas y muy increíbles que muchas veces pensaríamos que no podrían ser reales, pero lo son, ¿no? Entonces, mi trabajo o mi manera de trabajar un poco invita a eso, ¿no? Siempre me ha parecido, intento buscar eso. Cuando hago instalaciones no quiero ser demasiado evidente, no quiero que eso se vea como algo muy provocando como una línea muy marcada de lo que está ahí, sino algo que va dejando al espectador su espacio, ¿no? A la observación. Es además, a mí me parece muy interesante tu trabajo porque ahonda en una idea que a mí
personalmente también me interesa mucho y es y de la que no somos muchas veces conscientes, y es que el paisaje es una construcción. O sea, a veces tenemos en general una idea de que el paisaje es esa imagen de naturaleza, que no tiene por qué ser un paisaje naturaleza, pero bueno, a veces el cliché un poco del paisaje nos lleva ahí, ¿no? Pero el paisaje al final es una interpretación que nosotros hacemos de un territorio, de una imagen que puede ser, pues eso, de árboles, de playas, de tal, pero el sentido, y no somos conscientes porque lo hacemos muchas veces de manera automática, se lo damos nosotros, ¿no? Y por eso, a veces, yo la primera vez que escuché que el paisaje es una construcción, yo me quedé un poco choqueada. Y luego ahondé en esa idea y la verdad es que me parece, para tratarla desde el ámbito creativo, incluso el paisaje como metáfora de tú hablar de tus propias emociones y vivencias, o sea, no desde una forma literal, también que es mucho lo que hace Inma en su trabajo. A veces esa idea nos cuesta entenderla, pero cuando la entendemos, Paula, qué bonito es. Y como artista se te abren un montón de posibilidades, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es que, o sea, la propia definición de paisaje, o sea, conlleva eso, es algo, o sea, la propia definición de paisaje conlleva el hecho de observar, o sea, en la propia definición de la palabra paisaje, ¿no? Entonces, ahí ya hay una acción una acción del ser humano que está observando un entorno concreto, ¿no? Y para mí eso es importantísimo porque yo hago muchos ejercicios de observación. O sea, creo que fotografías hoy en día podemos hacer todos. Todos tenemos el aparato para hacer fotos. También todos podemos observar, también todos podemos hablar y casi todos sabemos leer y escribir. Eso no quiere decir que seamos buenos escritores o que seamos escritores. Tampoco quiere decir que seamos todos fotógrafos solo por el hecho de tener una cámara que técnicamente ahora mismo es muy fácil hacer fotografías. Antes no lo era, antes sí que requería unos conocimientos técnicos, pero hay que ir más allá, ¿no? Entonces ese más allá es la capacidad de observar nuestro entorno, porque al final para la fotografía necesitamos tener algo delante que fotografiar o algo delante que nos inspire para ser fotografiado, aunque luego lo transformemos, aunque luego juguemos con lo real y lo no real, ¿no? Lo inventado o incluso el propio término de ficción o de mentira. Vale, pero eso ya es una construcción nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues el paisaje lo bueno que tiene es lo que decías, ¿no? Es que es una construcción, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todo lo que la imaginación abarque, la capacidad. Y yo siempre digo mucho que es algo que soy muy defensora de, y es la sensibilidad, que no se habla mucho de la sensibilidad. Y a mí me gusta hablar mucho de la sensibilidad porque no dejamos de ser seres sensibles. Las cosas nos afectan, o sea, sensibles en el sentido de que nos afectan, estamos afectados por las cosas y por nuestro entorno y porque un día hace malo o porque no sé quién te ha dicho no sé qué o te ha pasado una cosa increíble. O sea, somos sensibles a todo eso, a todas esas cosas que son visibles, pero también somos sensibles a cosas que no son visibles a nuestros ojos, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al tema de la mirada, o sea que para mí es algo como que se va alimentando como en un círculo unas cosas con otras. Yo, Paula, te digo decir que precisamente no son esas pequeñas conexiones invisibles, es tomar conciencia no solo del paisaje, ¿no? Sino de cómo el paisaje también nos afecta a nosotros, porque nosotros, tú vas andando por un paisaje que puede ser naturaleza, puede ser ciudad, puede ser lo que sea, ¿no? Tú estás invadiendo un espacio que está ahí y el espacio te está acogiendo, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante el ejercicio que yo, me encantaría verte dando paseos sin cámara y mirando, como solo... A mí también me gusta mucho trabajar así, ¿eh? Incluso hay veces que aunque llevas la cámara, obligarte a que aunque la lleves, no hacer fotos, para dejarte precisamente invadir por esa sensibilidad, para tomar conciencia y ser consciente de dónde estás y qué es lo que te está hablando, ¿no? Totalmente. Yo
antes, cuando empecé a trabajar, yo soy soy muy perfeccionista y muy metódica. Me sale ahí una rama alemana porque yo he tenido educación suizo-alemana, entonces investigar mucho, prepararme, localizar antes, hacer bocetos, todo. Tenía que saber exactamente cómo iba todo antes de hacer la toma fotográfica. Y poco a poco, también un poco como un ejercicio personal, fui cambiando esa manera de trabajar, ¿no? Entonces, eh, precisamente empezó a interesarme mucho cómo me afectaba ese entorno, porque a raíz también de mi tesis, que va sobre el encuadre, y me parecía muy interesante ese momento de decisión que, que tú, cuando tú estás encuadrando una realidad que es ilimitada en cierto sentido, pero escoges algo muy concreto, ¿no? ¿Y por qué eso y no otra cosa, ¿no? A mí eso es una cosa, un misterio ahí que me tiene como muy intrigada siempre, ¿no? Entonces, en un proyecto, por ejemplo, que hice en la India, LAL, que intervenía con pigmento rojo natural. Yo estuve viajando por la India, prácticamente hice todo el viaje esperando a que el lugar y el paisaje me afectara hasta el punto de decir, voy a trabajar aquí. No sé muy bien explicar por qué, pero aquí hay algo que me ha movido, que me he puesto sensible a este entorno, y esto me está afectando para conectar con él a ciertos niveles. Y para mí fue muy revelador, porque realmente yo lo sentía así. O sea, yo iba bajando por unos sitios alucinantes y a lo mejor a nivel de paisaje eran muchísimo más bellos o más característicos, pero hubo un lugar concreto que ahí que no, además tampoco tenía nada muy especial, había que decir. Y ese fue el sitio, pues a lo mejor por mi estado también de esos días, lo que había venido viviendo, lo que sea. Es que tampoco es eso importante, pero sí que quería sentir eso. Tampoco sabía si lo iba a sentir, y fue todo un experimento. Me hizo viajar con un montón de sacos de pigmento por media India, no me detuvieron, pero... pero fue muy revelador, porque sentir eso ya me despertó ahí una pestañita para los siguientes proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que invito mucho a hacer estos recorridos externos e internos también, porque también tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? Algo parecido te pasó también con la beca de Roma, que tú fuiste con la idea de hacer un trabajo y llegó un momento en el que tú sentiste que tenía que ser otro tipo de trabajo. Cuéntanos un poquito esto, que viene en la línea de lo que hemos hablado. Sí, pues eso es un poco duro para uno mismo, porque, pues fíjate, tú estás meses preparando un proyecto, documentándote, desarrollándolo, pasas una selección muy fuerte, haces entrevistas y ya estás por fin allí, que no te lo crees, y de repente cuando vas a hacer tu proyecto y tus fotos y vas al sitio, ves que eso no está encajando, y que yo no me estoy sintiendo identificada, o no estoy viendo bien esa conexión entre esa idea que tenía y el sitio. ¿No? Entonces, estuve ahí unos cuantos meses trabajándolo y viendo que ahí no me encajaba. Y salir o desapegarte de tu proyecto, de tu idea inicial, además de que tienes una responsabilidad, porque además tienes una beca, que es muy difícil conseguirla, y te agarras a eso como sea, ¿no? Así, esto seré que yo, que no sé qué. Jolín, pues también internamente es una lucha, y sobre todo porque no siempre tenemos todas las ideas súper claras. O sea, las ideas muchas veces se colocan después, ya con el tiempo, ya tomas distancia y tal, pero en el momento y en caliente, pues a lo mejor incluso te das cuenta que ese proyecto no está yendo por donde tú quieres, pero tampoco sabes qué vas a hacer. Bueno, es esto no, pero que entonces, ¿qué es lo que sí? ¿No? O sea,
Y ahí no tienes ningún problema, por ejemplo, en esa beca, que yo me imagino que tú haces una defensa de ese proyecto, ¿no? Decir, quiero hacer esto, tal, y puedes cambiar de tema tranquilamente, o sea, no tienes no te pones ningún impedimento para poder cambiar de tema y hacer otra cosa. Bueno, yo ahora no sé muy bien cómo será, porque han cambiado mucho las cosas, ¿no? Hay un patronato y luego es una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo, desde luego, tuve que informar al Ministerio y mandar un informe, bueno, pues con lo que me estaba pasando, con las imágenes. Justificando un poco eso, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues fue como también el hecho de mandar ese informe, de tenerlo como que formalizar de esa manera. Ya. O sea, ese cambio de decisión tenía unas consecuencias, ¿no? Reales. Sí. Entonces, bueno, que no es una cosa que hago yo por mi cuenta, si la cambio, pues no pasa nada, ¿no? Hay, pues ya haré otra cosa y punto, ¿no? Sí. Pero también me hizo ponerme mucho las pilas, ¿no? De decir, bueno, esto no. Pero entonces, ¿qué? Y entonces yo es verdad que al mismo tiempo estaba recibiendo también otras cosas y me estaban llamando la atención otras cosas de Roma, y entonces por ahí también fueron saliendo otros proyectos. Pero bueno, no es nada fácil y incluso a veces también, que yo eso también lo hago y creo que es importante para todo autor, es desechar proyectos. O sea, que no todos los proyectos que haces son igual de buenos, ¿verdad? Y que muchas veces lo que pasa es que lo que funciona en tu cabeza, luego en la práctica, que eso pasa con muchas cosas, ves que no funciona, ¿no? Claro, sí. Y muchas veces también ahí tenemos que saber tener cierta flexibilidad. O sea, que tú te puedes imaginar una cosa y luego está la realidad y de ahí también puedes sacar muchas cosas. O sea, que yo sí que sí que he sido muy perfeccionista en ese sentido, pero por otra parte es verdad que siempre me he dejado llevar luego por el lugar, por lo que me iba encontrando. O sea, que ahí también hay que ser abierto, ¿no? Porque siempre hay sorpresas y yo siempre digo que esas sorpresas siempre son gratas. Siempre son buenas, siempre aportan, ¿no? Siempre son para bien, ¿no? Sí, si las sabes usar para eso. Sí. Lo peor que te puede pasar es que te bloquees. Claro. Mira, eso como nos está. suele decir Elisa Miralles en clase, ¿no? Dice, a ver, chicas, tranquilas. No vamos a descubrir la solución para el cáncer. Yeah. Entonces, bueno, es algo que te libera, ¿no? Tampoco vamos a descubrir la pólvora ni nada, ¿no? Pero sí que es difícil, y en este sentido lo que tú has explicado con lo de dar el paso de ser consciente, de decir, jo, esto no está fluyendo, tienes una responsabilidad, no sé qué, el plantarte y mandar pues, el escrito para decir, no sé qué. Creo que eso habla mucho también de la forma de trabajar que tú tienes, ¿no? Más allá de tener tus influencias alemanas y demás, y la música y todas estas cosas, ¿no? Pero que sí que es verdad que nos habla mucho de una forma de ser disciplinada en el trabajo, honesta, que luego os dices tú, ¿no? Que también hay proyectos que hay que aprender a desapegarse, ¿no? Que otra cosa es que tengas una obligación determinada de un encargo y tal, pero que sí que creo que es importante que sepamos ser un poquito más libres y que nos dejemos también llevar precisamente por lo que nos presenta el arte y la fotografía, ¿no? Que va retomando con la sensibilidad, con lo que has hablado tú, y el dejar que todo, no quiero decir lo de que fluya, que esto parece que es como muy así de yogi y tal, que yo encima pues no, pero que sí que creo que es una bonita manera de valorar el trabajo de Paula, de ver las fotos como ve ella, que no es lo que comentabas tú también, ¿no? Porque al final son unas composiciones, unas esculturas que encima te dejan entrever. Si hay algunas fotos que es que parecen como gigantes, o sea, si no te acercas y miras, pues parecen, o sea, son troncos y son pues, cosas que vas encontrando, ¿no? Y luego lo bonito que es el juego para ella también intervenirlas, ¿no? Ya sea con pigmentos o con... Bueno, me puedo imaginar cómo tiene que ser volver de tus viajes, Paula. Ahora de repente me imagino una maleta como las fotolateras con sus cajas de metal que meten ahí las bragas y los sujetadores. Y de tú no sabes en la aduana cuándo te mandan sacar. Pues lo tuyo tiene que ser una fiesta, ¿no? Bueno, pues yo, por ejemplo, de Senegal vengo siempre cargada de plásticos, porque todos los plásticos que utilizo yo para las esculturas, cuando luego en la sala acompaño siempre las imágenes fotográficas de esculturas, los plásticos sí que me los traigo de allí. Entonces, pues... y los no hay plástico como el de Senegal. Sí. Vamos, es que ese es único.
No, tengo alguno también, es que me van llegando de amigos. Ah, mira. Desgraciadamente, plásticos tenemos para todas las costas mundiales. Y bueno, esa es otra cosa que también me pasa un poco con este proyecto y es que, o sea, yo los plásticos, y has dicho una cosa, Irma, o sea, que para mí es muy importante y es esa conexión también con el juego o con la parte infantil que tenemos de la búsqueda, jugar con las cosas, pero que al mismo tiempo los niños cuando están jugando están desarrollando también su capacidad cerebral o de empatía o de lucha o de no sé qué o de no sé cuántos, ¿no? Entonces, Y están creando constantemente. Yo lo veo con mi sobrina, tengo una sobrina de 4 años, va a hacer 5 ahora, y lo que me fascina de ella y lo que yo siempre intento de imitar en ella es esa capacidad de estar creando constantemente con nada, ¿eh? O sea, con lo que tienen delante y luego también ese sentido que tienen de la curiosidad permanente, ¿no? Que hemos hablado de la sensibilidad, pero en fotografía la curiosidad también es otro de los grandes pilares, ¿no? de todo proceso creativo y también del fotográfico. Totalmente, sí, sí. A mí precisamente yo creo que lo bueno que tiene la fotografía es que me conecta con eso. O sea, es curiosidad por lo que me rodea y bueno, y el viaje, por supuesto, que para mí también es muy importante. Pero conectar con esa creatividad, esa búsqueda, pero además sin tapujos que tienen los niños, que tenemos cuando somos niños, creo que el arte lo bueno que tiene es que te conecta mucho con eso. Aunque luego ya haces un desarrollo conceptual o lo que sea y desarrollas tu trabajo también a nivel profesional. Pero hay un momento ahí que en mi caso me conecta mucho con eso. Y soy muy defensora de eso también, porque nos vamos cargando de responsabilidades, de intelectualidad, de todo esto. De seriedad, pero mal entendida, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? A ver, todo mi trabajo es un trabajo conceptual. La parte de investigación para mí es muy importante y la disfruto muchísimo, me gusta. Me gusta mucho la parte en la que yo investigo para mis proyectos, pero también disfruto mucho esa otra parte en la que te dejas llevar, y además eso, intentando no tener límites, jugando con ese entorno, ¿no? Entonces, para mí estos plásticos que yo encuentro en las playas de Senegal son auténticas joyas, o sea, son tesoros, como cuando somos pequeños, que bueno, yo sigo cogiendo mis cosas de las playas, las montañas, no, aparte tengo siempre la casa llena de conchas, de piedra, de palos, me voy recopilando y ahora pues ya plásticos también, pero son joyas y además en concreto también, que es una parte de este proyecto que además se desarrolló después en otra serie. Me gusta mucho porque son plásticos que ha devuelto el mar. Entonces hay un trabajo del mar, del movimiento del mar, de las olas, que hace que unos plásticos se unan a otros, a palos, a conchas, y generan nuevos objetos, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo no hay una intención marcada, o sea, es algo que lo hace la propia naturaleza en su movimiento, que tú no puedes controlar. Y por eso para mí son joyas, ¿no? Porque ahí ha habido algo que ha generado, pues no sé, pues es que os podéis imaginar lo que tienen esas bolas de plásticos. O sea, hay de todo ahí metido. Empezar a enredar ahí puede ser tremendo. Es que claro, eso luego supone a nivel de creación un desafío respecto a la estética, porque encima tus fotos son bonitas. Quiero decir, la imagen que tenemos de, pues eso, lo que nos devuelve el mar o cosas que te vayas encontrando por los sitios normalmente es como basura o... Tiene una estética que es reconocible, tiene una estética muy Paula. Yo estos días que estaba ahí metiéndome en tus trabajos, en tus series y en tus fotos, sí que es verdad que tus fotografías tienen una estética que te pueden recordar a algún otro fotógrafo en cosas muy concretas, pero que son muy personales y eso no es nada fácil de conseguir. Yo, ahora que estábamos hablando del tema de Roma, del cambio de proyecto y del tema de la creación y la libertad en la creación, yo tenía aquí, es que últimamente me está dando por leeros a los invitados e invitadas pequeños textos que aparecen en vuestros trabajos y yo tenía aquí apuntado que me lo transcribí ayer. Además, Paula escribe mucho, aunque dice que la gente no lee tanto, pero ella sigue escribiendo mucho. Yo soy de las que lee, Paula, si te sirve de consuelo, yo soy de las que lee todo lo que cae en mis manos. Y ayer voy a decir una cosa importante, que además ella dice, y lo voy a decir en voz alta porque así también me lo empiezo a creer. En voz baja no, ¿eh? No. En voz alta.
importante escribir, porque eso también te ayuda a poner en orden tus ideas respecto a los trabajos. Aunque sea un ejercicio como ingrato, es muy importante que no solamente fotografías la toma y la parte de escribir, que además hoy en día tenemos el ChatGPT y estas cosas que por lo menos te ayudan a poner en orden. Luego tú ya le darás la forma, ¿no? Pero eso es trampa, ¿eh, Inma? Bueno, también ayuda. Bueno, en eso no reflexionas tú tanto, pero... Bueno, también ayuda. Pero bueno, yo tengo que hacer una defensa de mi oficio aquí, porque si no... Haces bien, sí, no seré yo la que te quite el pan, mejor. No, pero fíjate, hay una cosa además en escribir. O sea, claro, al escribir tú tienes que utilizar un lenguaje, que utilizar una gramática, que utilizar una estructura, y eso empieza a estructurar también tus propias ideas, luego le tienes que dar forma. Pero es que yo veo incluso más allá, es que yo muchas veces escribo a mano. Yo escribo a mano. Bueno, nosotros escribimos a mano, escribo sí, a mano, todo a mano. Porque me ayuda a... yo interiorizo mucho mejor y pienso mucho mejor sobre lo que estoy escribiendo si escribo a mano. Yo también. Es curioso eso, ¿eh? No sé muy bien por qué. Bueno, no es tan curioso, es que hay había un libro en Bellas Artes que nos teníamos que leer en los primeros años, que era precisamente esa relación del cerebro y la mano. O sea, hay una conexión. Claro. Y esa mano no es lo mismo cuando utiliza un pincel o cuando utiliza un lápiz que cuando utiliza un teclado. O sea, yo no quiero, tampoco me voy a poner aquí... Como digo yo, decimonónica. Pues yo soy decimonónica, mucha honra con estas cosas. Hacemos otra conversación. Hola, soy Leire y soy decimonónica. Nosotras también. Bienvenida, sí, Leire. Leire. Bienvenida, Leire. Pero bueno, es un ejercicio también que conecta. Hay cosillas que andan por aquí, que esas también las tengo yo fotografiadas, esas conexiones neuronales, y que sí son importantes. Entonces, yo, mis agendas todas a mano, además tengo como varias agendas los apuntes cuando me preparo las clases. Las clases me las tengo que preparar cuadernos, todas. Paula, están todos a mano. Sí. Bueno, mirad lo que tengo yo aquí, también otras follitas. Claro. Mis agendas. Claro, y a mano. Pero es que además, es que yo suelo decir, es que hasta estéticamente es más bonito. O sea, ver algo escrito a mano que no verlo escrito en ordenador o en lo que sea. Pero bueno, yo en esa lucha no voy a cejar nunca. O sea, no. Te apoyamos. Pues bueno, yo iba a leerte el texto, Paula, porque a mí me parece que habla muy bien de eso que estábamos hablando de Roma, porque además es de la serie Hedera, que es la que haces tú en Roma, si no me equivoco, pero que además habla también de ese momento mágico y de la creación y de cómo creamos y de esa artificialidad, ya diré bien la palabra, que tiene también mucho que ver en tu obra, ese juego de artificialidad y naturaleza, no como algo que se enfrenta, sino como algo que convive, ¿no? Que eso también es un concepto importante. Bien, pues dice el texto, que a mí me parece además que te define muy bien como creadora, dice: pienso que una de las cosas que podemos obtener mediante la fotografía es la creación de un mundo personal. Podemos convertir lo ordinario en algo mágico y sobrenatural. Me interesa esa sensación de indeterminación, producir a través de la fotografía falsas evidencias desdobladas que dejan aparecer un doble o un salto de la figura fuera de sí misma. Al fin y al cabo, y esta frase me gusta mucho, creamos una realidad simulada. Aquí te has puesto foncubertiana, como digo yo, pero es que es una idea muy importante en fotografía y en el arte en general, ¿no? Sí, bueno, es que para mí Foncuberta ha sido toda una referencia durante toda mi formación. Flipé ya con El beso de Judas, para mí fue como clave. Y más adelante, incluso para la tesis doctoral, y bueno, como creador, como artista, como pensador. Y como humorista, como suelo decir yo. Él es genial y la verdad es que en ese sentido sí que voy mucho en esa línea, efectivamente. Y bueno, se une mucho a lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Esa parte de imaginación, esa parte de... A mí me encanta también la capacidad que tenemos, que muchas veces no lo valoramos, de nosotros de recrear cosas. O sea, y creemos que nos sale así de manera natural, pero ni siquiera nos damos cuenta de esa capacidad que tenemos, ¿no? No todo el mundo, unos más, otros menos, pero
los artistas quizás somos los que más lo desarrollamos y más morro le echamos, porque encima hacemos una profesión de eso. Sí. Y a lo mejor lo importante de todo esto es que a través de esta profesión les recordamos a los demás que también tienen esa capacidad, ¿no? Pero me parece pues un poco como lo que decía al principio, ¿no? Esa capacidad de imaginación que también conecta mucho yo hablo mucho del misterio también, ¿no? Me atrae mucho ese concepto de misterio, de algo que no se puede explicar, pero que está ahí. Fijaros que yo hablo mucho de la mirada y hago muchos estos ejercicios de la mirada y está siempre muy presente en todo mi trabajo, pero esa parte de misterio es lo que se escapa precisamente a la mirada, pero está ahí y nos está afectando de alguna forma. Y a mí me encanta también esa parte, aunque por mi otra forma de ser lucho un poco con eso, ¿no? Porque quiero siempre tenerlo todo agarrado, pero esto es como el amor, ¿no? Y me encanta también poner el amor como ejemplo, ¿no? Porque cuando te preguntan, ¿y tú por qué amas a esta persona? Joder, pues no sé, pues sí, puede ser muy, muy maja, muy simpática, muy cariñosa, muy inteligente, muy lo que sea, pero luego hay algo y dices, pues no sé, o sea, hay algo que no sabes por Siempre hay qué. algo que no puedes explicar. No puedes explicar. Love is in the air. No puedes explicarlo y es genial ese no poder explicar. Sí. Que se te escapa, pero que ocurre y que te está marcando, vamos, toda tu vida. Viendo tus fotografías, Paula, tú tienes un trabajo, como decía, que se basa un poco en esa relación entre naturaleza y artificialidad, donde los espacios también son muy importantes. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo ayer, cuando le echaba ahí un último repaso a tus trabajos y a tus diferentes series, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo llegas ahí? Yo ayer estaba viendo resultados, ¿no? Lo que tú al final creas y lo que muestras a los demás y la forma en que tú te expresas. Pero todo eso que vemos en una fotografía, la fotografía es un poco la guinda, ¿no? A todo el proceso que viene por detrás. En tu caso, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo tú buscas los temas una vez que tienes el tema? ¿Cómo te haces tus esquemas o cómo diseñas lo que vas a hacer para llegar al momento de la toma fotográfica? Bueno, tengo como distintas maneras de trabajar, ¿no? Pero yo quizá hay una parte que sí me dejo atrapar o me dejo descubrir, o sea, que no es tanto que tú descubres, sino que te dejas descubrir, ¿no? O sea, y bueno, pues hay proyectos en donde desarrollo más la parte de investigación y más conceptuales en ese sentido. Otros proyectos donde hay una acción más directa con el paisaje o con los elementos, con los materiales. Luego también muchas veces unos proyectos me llevan a otros. O sea, yo, por ejemplo, después de haber hecho el proyecto de Jamekai en esta zona tan maravillosa de Senegal, de la Gran Côte, ¿no? Que es esa costa que va desde Dakar hasta San Luis, completamente cubierta de basura, es que se me hizo tan duro, porque yo pasaba muchas horas en esa playa documentando los Jamekai, pero también construyendo los míos, utilizando toda esa basura, que sí que son mis tesoros, pero no deja de ser algo que está afectando nuestro planeta y a nosotros y a los otros seres vivientes aquí. Y entonces yo creo que eso sí que hizo un clic porque los proyectos que han venido después tienen un carácter mucho más marcado a nivel de concienciación con el medio ambiente, que yo lo puedo ser a nivel personal, pero en mi trabajo no lo ha sido necesariamente. Aunque yo trabaje en el paisaje y todo esto, yo no he tenido un discurso ecologista a primera vista, ¿no? Pero en los últimos proyectos sí. Y bueno, pues eso venía, un proyecto me ha llevado a otro, en este caso, ¿no? Luego me llamaban, por ejemplo, cuando me llamaron de Washington para hacer un proyecto ahí, claro, yo venía ya con esas sensaciones de los otros proyectos
y al final pues mi manera de pasearme por los parques naturales donde yo desarrollé mi proyecto allí ya venía de alguna manera influenciada por las cosas que había vivido a través de otros proyectos. O sea que al final también se van alimentando unos a otros pero también me dejo llevar por ese misterio, por esa magia del sitio. Para mí es muy importante conectar con los lugares. Y esos lugares no tienen que ser especialmente bellos ni emblemáticos. En muchos casos, de hecho, es todo lo contrario, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de mi padre cuando yo hice la serie de Nudos Topologías de la Memoria, que es la serie en la que trabajo con el Pan de Oro, en la base de la foto. Estos son marañas que no tienen nada en especial. O sea, de hecho, una de las que tengo más fotografiadas estaba delante de la casa de mis padres, que luego la han cortado hace un par de años, y mi madre llevaba llamando al ayuntamiento para que cortaran esa porquería años. Y yo venga a fotografiarla y cuando mis padres vinieron a la exposición, mi padre vio la famosa maraña. Diría, no, aquí también no, por favor. Pues no, ahí de repente él reconoció, dijo, joder, hija, la verdad, lo que es ser artista, es que sacáis belleza hasta de la porquería más asquerosa que tenemos aquí delante de casa. Lo tuvo que reconocer, ¿no? Y para que mi padre reconozca algo ya es. Sí. Pero bueno, esa precisamente es la capacidad. Vosotros decís que son imágenes bellas, pero fíjate, yo fotografío basura, fotografía marañas, o sea, no son realmente. No, me estaba acordando, sí, ahora que estabas hablando de eso, de fotografiar esa maraña y de ver un poco la belleza, ¿no? Esa forma de mirar, saber mirar de otra forma las cosas, que también es de lo que trata la fotografía. Me estaba acordando, yo soy muy fan de Irving Penn, es uno de los fotógrafos que me gusta mucho. Irving Penn hizo unas fotos, yo lo he contado 1000 veces, de colillas y basura recogida en la calle y les da ese toque. Irving Penn era casi extremadamente elegante, ¿no? Era muy minimalista y sus fotos son elegantísimas. A mí me flipa Irving Penn, ¿no? Y la forma en que él fotografía colillas que están mojadas y pisoteadas en la calle, que, vamos, cosa más fea que esa, pocas hay, ¿no? Y cómo él logra darles esa especie de, diría casi hasta de dignidad, ¿no? Dignidad como objeto, quiero decir, ¿eh? Y luego hay una anécdota muy bonita además con eso, porque Irving Penn Leire y sus historias, ¿eh? Me voy a coger un minuto para mí. Luego con otra. No, porque es que yo leí creo que era una biografía de Richard Avedon, y Irving Penn y Richard Avedon coincidieron y eran amigos rivales, ¿no? Fijaos que dos grandes fotógrafos además. Y Richard Avedon tenía mucha curiosidad por el tema de las colillas de Irving Penn, y cuando se hizo una exposición con ese trabajo, claro, no quería ir él, ¿no? Y que le dieran a él en una exposición de Irving Penn. Entonces le mandó a un ayudante y le dijo, oye, vete a ver esta exposición, a ver qué ha hecho este, ¿no? Y cuando volvió, le preguntó, oye, ¿qué? Y le dijo el ayudante algo así como que eran tan elegantes las fotos de las colillas que parecían momias egipcias, ¿no? Y que Richard Avedon en ese momento se desinfló, como diciendo, o sea, si es capaz, ¿no? de transmitir, porque no es que tú veas la elegancia, sino que encima tú la transmitas, ¿no? Lo mismo que hiciste tú con la maraña esa que estaba en casa de tus padres y que les daba tanto dolor de cabeza, ¿no? O sea, tú le diste a esa maraña una entidad, por así decirlo, completamente, y un significado también completamente diferente, ¿no? De algo tan banal como una maraña, ¿no? De ramas y de cosas que son fortuitas y parece que no tienen sentido, ¿no? Y esa capacidad también es algo muy bonito, ¿no? De hacer y ser capaz de transmitirlo, ¿no? En el documental de Vivian Maier, yo creo que lo he visto ahí, ella pues también, ya la conocemos todas, sí, fotografiaba de todo en todas partes. La Vivian, que da nombre a nuestro podcast. Pues que hablaban pues niños que ella había cuidado, ¿no? Y que ellos estaban acostumbrados a que ella fuese con la cámara y que de repente pues hacía fotos a sitios y cosas muy extrañas, ¿no? Y que en una ocasión que se quedó delante de una papelera sacando fotos de las cosas que había en la papelera, ¿no? Y que decían, bueno, si ella está ahí está viendo algo, y que les parecía como lo más normal, ¿no? O sea, fíjate tú, que me ha recordado ahora esto, ¿no? Sí. Yo te quería decir, Paula, yo he estado mirando tú trabajas mucho por series además, ¿no? Es una forma también tú de organizarte. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has trabajado por series o ha sido una evolución de tu forma de trabajar?
Siempre he trabajado por series y ahí sí que no sé decir muy bien por qué, pero desde mi primer proyecto que hice así, como más, donde a ver, ya fuera de la... Porque claro, yo terminé Bellas Artes, pero yo seguía con el piano. Seguía ahí con Dando lo que te pego. Mi primera serie, Journal de Hotel, Mm. eh, ya eran series de hoteles donde que de hecho se va a exponer ahora esa serie que no, o sea, cuando yo empecé se enseñó, o sea, arranqué con eso, pero luego no se han vuelto a ver mucho esas camas. Y sin embargo son camas también que son un poco paisajes, ¿no? Mm. Pero siempre he trabajado por series, no sé por qué, o sea, tengo ciertas cosas que creo que por qué, tal. También quizá por la influencia de la fotografía alemana, del objetivismo alemán, eh, que para mí ha sido muy importante y de donde vengo también, y que ellos también, muchos de ellos trabajan con series. Pero a mí, de alguna manera, la serie me permite coger un objeto y es como hacer una radiografía de él, aunque sean distintos objetos, pero es lo mismo, ¿no? Y ver todas las capacidades, como distintas miradas dentro de la misma mirada de lo que es ese objeto en el que yo me estoy centrando, ¿no? Entonces es como muchas variaciones de la misma cosa, pero todas esas variaciones las están definiendo, ¿no? Y me parece que es como ver la riqueza que tiene algo tan simple como puede ser pues, una maraña o un tronco o unas hiedras, aunque luego hay toda una construcción detrás o Ujú. toda una conceptualización detrás, pero la serie me permite eso y además incluso hasta me divierte, es como, oh, fíjate, Mm. aquí esto es así, pero aquí esto es así, pero no sé, en el fondo es lo mismo, pero es Mm. distinto, ¿no? Ujú. Y Eso es como lo de las casetas de los vigilantes, ¿no? Que hiciste también. totalmente. Ujú. Claro, es que esas casetas, las Cancel, las casetas de Aguardo de Alemania, es que cada caseta era increíble. Para mí esos son los descubrimientos también. Son casetas hechas con 4 maderas para los cazadores. Eh, a mí la caza no me gusta nada, la verdad. Mm. No, vamos, estoy en contra, Ujú. pero me fascinaba todo ese mundo de construcción alrededor de eso, ¿no? Y con 4 maderas cada caseta era distinta, con el mismo propósito, ¿no? Y bueno, son estas topologías que van definiendo un mismo objeto, pero con todas sus pequeñas cualidades y diferencias, ¿no? Y creo que las personas somos así, lo que nos rodea es así, ¿no? Al final, pues... Pero luego hay más cosas que me llevan a lo mejor a la serie que tampoco sé deciros por qué. Es que hay cosas que no se pueden El explicar. misterio, ¿no El te ha quedado? misterio que No te hablábamos ha quedado antes. claro. Eso. Hablando de misterio, antes no hemos explicado, y yo creo que está bien porque es una cosa muy curiosa, en Hamekai, que es el trabajo a través del que yo te conocí, esas cosas escultóricas que hemos visto y los que no nos estáis viendo y las que no nos veis por YouTube, buscad en Google porque son fotografías muy curiosas. Son hitos realmente que señalan el camino por el que se va al poblado más cercano. Están en las playas, están en las costas y, o sea, tienen una función, no es algo que aparezca y ya está, ¿no? Y es muy curioso. Yo me preguntaba cuando veía este libro, ¿cómo llegaste tú a esta historia de los hitos? ¿Cómo diste con los Hamekai? Pues bueno, a mí siempre me encanta contar las anécdotas, porque creo que de lo que creemos que es una anécdota después sale toda una Sí, experiencia profesional, ¿no? sí, sí. Pero yo me había ido a hacer un viaje a Senegal de yoga. O sea, Anda. que esto ya después como que cuesta encajarlo, ¿no? Sí, Porque Senegal como que no te lo imaginas para un sitio muy sí. yógico, así. Pero, y entonces cuando fuimos al hotel donde íbamos a hacer el retiro, pues nos fuimos encontrando estas formas por la playa, nos llevaron por la playa. Un viaje mágico, la verdad. Mm. Y yo no sabía muy bien lo que eran, pero sí es verdad, como comentabas al principio, que cuando te empezabas a fijar esas formas, algunas parecían troncos que devolvía al mar con Mm. todos sus plásticos enganchados, pero otras claramente se veían formas de animales o formas de seres
con sus lanzas o como un guerrero, así, y dices, ostras, esto está hecho ya totalmente con una intención, ¿no? Ujú. Y lo que pasa es que no sabía qué función tenían, o sea, por qué estaba eso ahí. Entonces yo fotografié algunas de estas estructuras en ese primer viaje y después sí es verdad que salieron unas residencias muy bonitas donde 3 artistas españoles se iban un mes a elaborar un proyecto a Senegal y luego venían 3 artistas senegaleses a desarrollar un proyecto aquí en España. Y entonces me presenté, salió, pero me presenté sin saber lo que eran estas cosas. Yo dije, bueno, voy a ver, a ver si allí alguien me dice qué es esto, o si no, luego yo hice un paralelo en mi cabeza, dije, me voy a inventar yo algo también, ¿no? Entonces hice como una opción B donde yo me imaginaba que estas estructuras eran unos seres mitológicos, yo me inventé la mitología, quería desarrollar una especie de diccionario mitológico inventado africano, senegalés, Otro de Tolkien. cabeza, pero bueno, todo es posible, por suerte. Luego ya sí que nos costó, pero averiguamos lo que eran los Hamekais, que es en la lengua Wolof, que es la etnia y la lengua más hablada allí en Senegal, aparte del francés. Y sin embargo, ellos allí tampoco le daban mucha importancia a estas estructuras. Bueno, una cosa que ellos hacen como que no es nada relevante para ellos, es simplemente señalar dónde se encuentran. Pero es que lo hacen de una manera muy creativa y esa señalización se vuelve una obra de arte porque en el fondo está interviniendo todo lo que es el proceso creativo, es la búsqueda de los materiales, es una idea de lo que quiere reproducir, es la construcción, es incluso la imitación de la naturaleza o de un animal, ¿no? Que tienes ahí, o sea, aunque sea con materiales muy pobres y o sea, los troncos y la basura, ¿no? O sea, pero es lo mismo, o sea, es el mismo proceso, ¿no? Entonces, a mí me pareció increíble, ¿no? Ujú. Quería comentarte también una serie que, bueno, que hemos comentado un poco de pasada, que es la serie donde aparece el texto ese que yo te he leído, que es que a mí me gusta muchísimo esa serie, Edera, que es la que haces en Roma. Me gusta mucho cómo juegas con son fotografías en las que se ve cómo la hiedra se funde un poco con estructuras arquitectónicas y la propia hiedra, que es naturaleza, se convierte casi ella misma en una estructura también arquitectónica, ¿no? Y un poco, pues eso, se da la dicotomía esa de que la hiedra es una especie invasora, que es una especie agresiva en ese sentido, ¿no? Que invade espacios que no le corresponden en teoría, pero también luego se convierte al mismo tiempo en un elemento que expresa cierta fragilidad, diría yo, y también belleza, ¿no? Y que viste toda esa arquitectura de una belleza diferente, ¿no? Y como dos elementos tan diferentes, algo creado por nosotros como es la arquitectura, algo artificial y algo natural como es la hiedra, se combinan para crear esas imágenes. ¿Cómo llegaste tú en Roma a de repente a dejar atrás el proyecto ese que tenías en mente y de repente descubrir la hiedra, Paula? Pues es que Roma es una ciudad tremendamente húmeda, porque tiene el mar además muy cerca y hay muchas casas invadidas por estas hiedras. Entonces yo iba a hacer un proyecto en un principio del Tíber, entonces estuve recorriendo el Tíber para arriba, para abajo, luego pateaba mucho Roma Sí. y así un poco como las marañas, iba fotografiando estas casas totalmente cubiertas por las hiedras, porque bueno, pero por otra parte pensaba, bueno, pero es que esto de la casa con la fachada con la hiedra, pues es como muy, vamos, que muy típico, ¿no? O sea, que muy bonito, Sí. tal, la ventanita ahí con las plantitas, tal, pero ya está. A mí simplemente me llamaba la atención porque eran como estructuras arquitectónicas orgánicas con todo esa planta, ¿no? Cubriéndolas, ¿no? Lo que pasa es que luego sí que empecé a pensar, bueno, sí que es típico, pero ¿cómo sería hacerlo en los interiores, ¿no? O sea, cómo puede... Porque sí, normalmente esas invasiones son las fachadas y me encantaba, ¿no? Porque también era como dibujar sobre la superficie de la fachada, pero ¿cómo sería dibujar en los espacios interiores? Y entonces ahí sí que escogí
espacios, bueno, históricamente también importantes, como San Carlino, la propia academia, la estuve invadiendo, ¿no? Y era como, bueno, pues no. También por otra parte pensaba yo, fíjate Roma, ¿no? O el Imperio Romano, que es como tan invasor, y al final acabo yo invadiendo la ciudad con mi Con mi hiedra. Así de forma más sutil, ¿no? Pero Sí. sí, Yo quería hacerte ahí. también una pregunta, que es pregunta obligada y se la estamos haciendo prácticamente a todos los invitados e invitadas que tenemos, el tema de la inteligencia artificial. Porque, claro, esto abre un melón en cuanto a la creatividad y al tema de la autoría también, sin meternos ya en temas de si lo que vemos es verdad, no es verdad, eso lo vamos a dejar más para cuando vuelva a Foncuberta, volvemos a abrir ese melón. Pero tú, ¿cómo ves desde tu perspectiva de creadora toda esta revolución o todo lo que se nos viene encima, que a veces no sé si somos muy conscientes, con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que todas estas herramientas, si están bien empleadas, bienvenidas sean. Nosotros vamos a seguir evolucionando. Yo cuando estudié Bellas Artes, una de las cosas por las que yo quería hacer fotografía era porque estaba empezando a ocurrir el cambio de la fotografía analógica a la digital. Empezando, ¿eh? Tengo que decir. Somos muy Porque jóvenes aquí todas, ¿eh? sí, Sí. Eso fue hace poco. al otro día, vamos. Y sin embargo, yo intuía que eso va a producir un cambio importante en la imagen, ¿no? No esencial en su estructura, pero sí en lo que era la utilización de la imagen. Y yo quería estar ahí, yo quería estar en el meollo de eso, ¿no? Y aunque amaba la imagen analógica, o sea, yo me metía en el laboratorio y a veces estaba 2 días sin salir, casi no comía, o sea, era como, o sea, me obsesionaba ahí, me flipaba. O sea, el laboratorio me encantaba, se me daba fenomenal además. Y, y con todo el dolor de mi corazón dejé de hacer fotografías analógicas y ya me pasé al digital. Y bueno, yo creo que el digital también ha sido una herramienta más, pero no cambia lo que es la esencia de la esencia de lo que es la creatividad, la esencia de querer contar cosas, la esencia de querer representar cosas. Es simplemente una herramienta más y que nos puede ayudar en muchas cosas. A mí que sea real o no, tampoco me parece tan interesante. O sea, estamos hablando de fotografía. Fotógrafos, es que somos Siempre los se han más hecho trampas en curiosos. fotografía. Yo creo que no somos conscientes. Hombre, desde que encuadramos, Que sí, pero porque tú eliges siempre, algo. sí, pero siempre se han hecho trampas en fotografía. Sí. O sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora igual la capacidad de hacer trampas en fotografía está más en mano de todo el mundo, ¿no? Igual que todo el mundo hace fotos, Sí. pero claro, Sí, pero por ese motivo, ¿eh? Porque todo el mundo hace fotos. Pero la claro, fotografía claro. siempre ha habido una selección. O sea, como tú decías, Irma, el hecho de seleccionar esto y no lo Claro. otro ya te está haciendo interpretar esa supuesta realidad. Lo que a mí me flipa es que todavía hoy en día tengamos esa fe ciega en las imágenes. Es que eso me deja alucinada, ¿no? Como, no, Sí, yo creo que la frase esa de si no lo veo no lo creo parece una tontería, Sí. pero ha hecho mucho daño en ese sentido. Que digo que mira cómo se nota que Paula ha hecho una tesis sobre el encuadre, ¿eh? Ahora también como nos ha puesto ahí Es que es verdad. un buen ejemplo con el encuadre. Yo creo, hombre, a mí me pasa personalmente, yo tengo bastantes, no sé si decirlo, debates internos o reflexiones en torno a eso. Claro, porque al final yo vengo del periodismo y la veracidad y todo eso, claro, ahí es un área donde cuando entra la fotografía y la imagen también es más sensible al tema de si lo que estás mostrando. Claro, luego ya dices, pues bueno, pues no hay, tampoco la objetividad existe, ¿no? Que eso siempre lo hemos tenido en un altar y luego te das cuenta que no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que yo la lectura positiva que veo de la inteligencia artificial, y igual algún día me tengo que comer mis palabras, pero es también que nos obliga a estar más en guardia de lo que vemos. Es decir, a veces yo creo que somos demasiado pasivos ante la imagen, o sea, que consumimos imagen con yo diría, con una candidez que nos puede llevar a veces a problemas. No digo que te tengas que poner a analizar al milímetro hasta el último megapíxel todas las imágenes que ves, ¿no? Pero sí a estar más en guardia de los mensajes que te llegan a través de las imágenes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque
al final nos lleva todo a lo mismo, que yo creo que hay una carencia todavía de cultura visual. O sea, todos hacemos fotos, pero no todos sabemos leer imágenes, interpretar, no solo, igual no es tanto lo que te quieren decir exactamente, sino la intención que esconde esa imagen, ¿no? Y yo creo que ahí todavía hay muchísimo que hacer. Y ahí también a veces vienen los miedos en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, a ver, es que bueno, en lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en una sociedad de imágenes, pero somos muy analfabetos en relación al conocimiento de la capacidad de la imagen y de todo lo que abarca, como lenguaje y como elemento de comunicación también y como elemento de transmitir, ¿no? Pero entonces, y además todo, ahí está la dificultad, está todo al mismo nivel, ¿no? Imágenes buenas, imágenes malas, imágenes bien construidas, imágenes que tienen que contar la verdad o se tienen que acercar lo más posible a ella, como el ejemplo que tú pones del periodismo, claro, porque es que ahí yo puedo jugar con la imaginación, porque yo me dedico al arte y entonces ahí no tengo ese compromiso, pero si yo tengo que contar algo que ha sucedido, me lo estoy inventando, pues, o pones una imagen de otro lugar, claro, ahí por supuesto que entonces ya no sabes muy bien a qué agarrarte, ¿no? Sí. Y ahí genera una confusión de lo que de lo que es real o no, o de lo que si lo que estás viendo lo es o no. Entonces, siempre, o sea, al final yo digo es la manera de utilizar esas herramientas, ¿no? O sea, y luego la propia experiencia que tenemos al emplearlas. O sea, a mí muchas veces me dicen, pero es que esas instalaciones que tú haces en el paisaje lo podrías hacer digitalmente, ¿no? En la imagen. Pero claro, es que la experiencia que yo tengo haciendo construyendo esa imagen en un lugar muy concreto, si yo eso lo hiciese digitalmente, probablemente no llegara nunca a hacer esa imagen. Claro. Porque a mí me está llevando una serie de experiencias a hacer eso que estoy haciendo en ese momento y de esa manera. Y me interesa esa construcción y me interesa interactuar de esa manera con ese entorno. Por supuesto, también me apoyo muchísimo y me ayudo del retoque digital, claro que sí, pero bueno, eso es la manera de emplear la herramienta, o sea, entenderlo como herramienta. Si lo entiendes como un fin, si tu fin es mentir, bueno, si tu fin es mentir y eso, y lo estás diciendo, pues por ejemplo, el trabajo de Foncuberta, ¿no? Que vuelve a salir, ¿no? Donde esa línea siempre está jugando con esa línea, pues vamos, es que es totalmente coherente, ¿no? Claro. Pero claro, si en un periodismo tú estás claramente mintiendo, entonces no estás ejerciendo bien tu labor como periodista. Claro. Y tu intención ya no es informar, sino desinformar o manipular, que eso es realmente lo que puedes echar en cara a esa persona. Una última pregunta, Paula. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Uy. Me está dando a mi clase. Sí, bueno, aparte de darle clase a Inma y llevarle por el buen camino, que yo confío en vosotras. Eso siempre. Pero si se puede contar algo de lo que estés haciendo, algo de lo que te está rondando la cabeza. Se puede. Además estoy como... Bueno, ahí me encontráis en plena epicentro. Sí. Estuve en octubre, me parece que fue octubre, estuve un mes en Costa de Marfil desarrollando un proyecto invitada por la Embajada Española de allí, de en Abiyán, a través de la plataforma de Cómo ser fotógrafa y nada, pues es un proyecto muy bonito en diálogo con un artista marfileño. Entonces, bueno, pues el proyecto fue complicado allí porque se desarrolló en un vertedero que se llama Acuedo, un vertedero que además ha sido bastante duro todo lo que ha pasado ahí, es decir, el abanico de las capacidades más oscuras de la que tiene el ser humano, todo ha acontecido ahí. O sea, es vertedero en muchos sentidos, ¿no? Vertedero en todos los sentidos. O sea, ha sido horrible. Es un vertedero que ha estado activo muchos años
Además, basuras no solamente de los marfileños, basuras nuestras que vendemos a los países africanos, pero ya no solamente eso, sino que hubo también vertidos químicos y bueno, pues allí como mucha gente recoge la basura para revenderla, hubo muertos, bueno, fue mucha gente con muchas enfermedades y bueno, fue tremendo. Entonces, bueno, al final el Estado decidió convertir este vertedero en un parque natural. Por suerte yo he estado fotografiando ya lo que es esa transformación, ya no quedaba tanta parte chunga, y son unas cuantas hectáreas de este parque de Acuedo, que es un gran proyecto arquitectónico y de transformación, pero no deja de ser una ocultación, porque este vertedero lo que ha hecho es escarbar como 30-40 metros de profundidad, enterrar ahí las partes más contaminadas, luego compactar la basura y todo esto empezar a cubrirlo con plásticos, unos plásticos especiales, unas gomas negras que cubrían toda esta basura compactada y después ya todo esto se cubría con arena y luego se están plantando plantas autóctonas, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, además interesante también porque por otra parte esta basura que se sigue descomponiendo va generando gases y estos gases los están convirtiendo en energía, que por una parte está genial. También hay una depuradora de agua porque allí las lluvias torrenciales lo que hacen también calan en el terreno y ese agua está también contaminada, con lo cual se pasa por las depuradoras. Bueno, es todo un proyecto complejísimo en donde yo estuve ahí haciendo mis fotos, bueno, un sitio fácil, he pasado desde la playa con basura a un vertedero ya directamente, ya no sé cuál será el siguiente lugar. ¿Qué pasa más, Paula? Es muy inquieto. El desecho siempre de por medio, pero Paula va más. Y bueno, pues estoy ahora con el trabajo de estas imágenes que se va a exponer en el mes de mayo en Casa África, en las Canarias. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una colaboración con un escritor marfileño que está ahí escribiendo para este proyecto. Ghost, que es un personaje allí bastante importante y un honor también que escriba, bueno, que se haya apuntado también al proyecto y que escriba sobre mis imágenes. O sea que en eso estoy. Aparte de no sé cuántas exposiciones. Eso siempre es bueno, tener cosas. Qué bonito es además, algún día hablaremos también más en profundidad de eso, la colaboración entre fotografía y escritura, que a mí es una cosa también que me interesa mucho, y todas estas colaboraciones como esta que has mencionado tú me parecen siempre súper interesantes de diferentes áreas artísticas que yo creo que al final, bien combinadas y bien trabajadas, porque no todo vale, tampoco en estas cosas sirven para enriquecer todo el resultado final. Paula Anta, muchísimas gracias por haberte asomado al espejo de Vivian y Francesca, como decimos nosotras, y descubrirnos todo ese universo tan particular y tan personal que decía yo, que es súper interesante todo el trabajo que hay detrás y toda la reflexión que hay detrás. Y gracias también por todo ese espacio, mira, esto no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora. Gracias también por todo ese espacio que nos dan tus imágenes para soñarlas, para interpretarlas y para, como digo yo, montarnos nuestras propias historias, porque es muy bonito ponerte delante de una fotografía. Primero que te llame la atención, también que te desconcierte un poco, es bonito, ¿no? Porque es una forma de que te cree curiosidad y luego tú misma ir soñando, ir imaginando pequeñas historias de lo que esa imagen encierra, ¿no? Y eso es muy bonito también, yo creo que para la misma persona que hace la fotografía y que crea la imagen, ¿no? Luego escuchar las historias que nosotras nos montamos viendo esas imágenes. Hará que la gente que vea la basura de otra manera, pero que no la genere porque crea que es bonita. Eso es. No, por favor, no. En todo caso, si lo quieres recoger luego para hacer alguna... Pensaba que ibas a decir recogerla para enviármela, me estabas asustando. Bueno. Ahí lo dejo solo yo. De Senegal, ¿eh? Tengo un grupo ahí de recogida que me va enviando basura para acá. Pues fíjate.
Madre mía, ya nos tienes que contar más cosas de esas, Paula. Ya en la siguiente visita, que te volveremos a invitar seguro para que nos sigas mostrando esas historias y esas series tan maravillosas que haces y que seguirás haciendo, pues nos vas contando más cositas. Así que, Paula Anta, muchísimas gracias por estar aquí y nosotras nos despedimos hasta el próximo episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Adiós. Gracias a vosotras, chicas, de verdad.